Hola, buenos días. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Aragón, examen de junio de 2021. El primer problema dice, una masa de 3 kilogramos está unida a un muelle horizontal cuya constante recuperadora es K igual a 12 newton por metro. Fijaros que nos dan K, nos dan la masa y por lo tanto, aplicando esta ecuación, vamos a poder calcular omega, 2 radianes por segundo. El muelle se estira 4 centímetros, por lo tanto amplitud 4 centímetros o 0,04 metros, desde la posición de equilibrio y se deja en libertad. La expresión Nos piden que determinemos la expresión de la posición de la masa en función del tiempo, considerando t igual a 0 cuando atraviesa el punto en el que la velocidad es máxima, es decir, cuando la elongación es 0. Pero claro, puede ser que vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Si es hacia la derecha, la fase inicial sería 0 radianes, si es hacia la izquierda sería pi radianes. Podríamos poner en la ecuación n por pi, pero yo creo que es más fácil suponer que va hacia la derecha y por lo tanto la fase inicial sería 0 radianes. Por lo tanto, x será igual a 0,04 seno de 2t más 0, claro. B. Los módulos de la velocidad de la aceleración en el punto situado a 2 centímetros de la posición de equilibrio. Sabiendo que x vale 2 centímetros, calculamos el tiempo que tiene que transcurrir. Resulta ser pi partido 12 segundos. La velocidad es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Calculamos la derivada. Expresamos el valor absoluto, por lo tanto, coseno de omega t más phi en valor absoluto, puesto que puede ser positivo o negativo. Y sustituimos y obtenemos un valor de 0,07 metros por segundo. Y lo mismo hacemos con la aceleración. Derivamos, sustituimos y obtenemos 0,08 metros segundo cuadrado. Y apartado C, la energía mecánica del sistema oscilante. La energía mecánica es la suma de energía cinética más potencial y es igual a un medio de Ka cuadrado. Lo conocemos todo, 9,6 por elevado a menos 3 julios. Segundo ejercicio. Considera una cuerda de una guitarra de una longitud L igual a 1 metro, cuando se cita transversalmente una frecuencia de 120 Hz. Se forma una onda estacionaria con dos vientres, como tenemos aquí. Cuando hay dos vientres, la longitud de onda es igual que la longitud de la cuerda. Por lo tanto, longitud de onda 1 metro, velocidad igual a lambda por f, 120 metros por segundo. Y esta velocidad no cambia, solamente depende de la naturaleza de la cuerda. Y por lo tanto ya podemos hacer el apartado B, que dice para qué frecuencia inferior a la dada se formará una onda estacionaria en la cuerda. ¿Cuándo será la frecuencia menor? Pues cuando haya un vientre menos. Si había dos, puede haber uno. No hay otra posibilidad. Si aquí hubieran sido 8, cabría la posibilidad de 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero si era 2, solamente cabe la posibilidad de 1. Cuando es 1, el número de vientres, la longitud de la onda es el doble que la longitud de la cuerda. Por lo tanto, la longitud de onda será 2, 120 entre 2, 60 Hz. Escribe la ley de gravitación universal. Bueno, aquí la tenéis. Y luego nos dicen que la Estación Espacial Internacional realiza 15,49 revoluciones por día, considerando que sigue una órbita aproximadamente circular. Hay que calcular la altura sobre la superficie terrestre y la velocidad a la que se desplaza. Esta es la teoría. Y apartado B y C, vamos a deducir las ecuaciones. ¿Cómo? Igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Como siempre digo, no es que haya dos fuerzas, es que la gravitatoria hace de fuerza centrípeta. Despejamos V. Pero V también igual a espacio partido tiempo, o lo que es lo mismo 2πr partido t. Por lo tanto, V cuadrado, 4πr cuadrado partido t cuadrado, que será igual al cuadrado de esto, a gm partido r. Y podemos despejar dos cosas, o el periodo o el radio de giro. En este caso, como me dan el periodo, lo podemos calcular, 5.578 segundos. Podemos a partir de ahí, aplicando esta ecuación, mejor dicho, despejar r. Resulta ser 6,796 por elevado a 6 metros, le quitamos el radio de la Tierra y obtenemos la altura, 425 kilómetros. Velocidad la podemos calcular de dos formas, con esta ecuación o con esta ecuación. 2πr partido t o raíz cuadrada. En los dos casos, 7.655 metros por segundo. Pasamos al cuarto ejercicio. Explica el concepto de campo gravitatorio, teoría pura y dura. Espero unos segundos por si queréis pausar el vídeo. Son 2 páginas las que he dedicado a esta pregunta, pero la verdad es que es bastante larga. Aquí tenéis la segunda. Me espero también unos segundos. Y vamos a hacer el apartado B y C.
Un satélite artificial de 5.000 kilogramos está en órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad de 7.563 metros por segundo. Bueno, pues son las mismas ecuaciones de antes. La altura de la órbita sobre la superficie terrestre y su periodo de revolución. Fijaros que llevamos las mismas ecuaciones. El radio, a partir de esta, de la igualdad esta de aquí, podemos pegar R y resulta ser 6,96 por 10 elevado a 6 metros. Le quitamos el radio de la Tierra, 590 kilómetros. Periodo, pues igual que antes. Recordar esta ecuación ya la habíamos tenido antes, 5.782 segundos. C. La energía que tendría que ganar para salir del campo gravitatorio terrestre. Lo que vamos a hacer es suponer que para escaparse de la atracción terrestre tiene que dar al infinito. En el infinito la energía mecánica sería cero. Pues a cero le vamos a restar la energía mecánica que tiene. Cero menos el valor de la energía mecánica. Tenemos esta ecuación, sustituimos y calculamos. 1,43 por 10 elevado a 11 julio. Evidentemente un valor positivo puesto que es una energía que tenemos que comunicar. 5. Escribe y comenta la ley de Coulomb. Por aquí la tenéis. Apartado B, creo que lo tenemos aquí el enunciado. Aquí, exactamente. Aquí había cometido un error. Os lo comento. Dice, dos pequeñas esferas de masa 5 gramos y con carga Q cada una se suspenden desde el mismo punto mediante hilos iguales de masa despreciable y longitud 0,5 metros, en presencia del campo gravitatorio terrestre. ¿Cuál debe ser el valor de la carga para que en equilibrio los hilos formen un ángulo de 90 grados? Si esto es 90 grados, esto es 45. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para calcular esta distancia. Seno de 45 igual a esta distancia partido hipotenusa que es 0,5. Bueno, queda raíz cuadrada de 0,125. Pero esa no es la distancia que separa las dos cargas, sería el doble y ese es el error que había cometido. Había puesto 0,125 al cuadrado. Hay que poner el doble de la raíz cuadrada de 0,125 y todo elevarlo al cuadrado. Bueno, aquí ponemos las fuerzas que hay, la tensión, el peso y la fuerza de repulsión. La tensión se puede descomponer en dos, vertical y horizontal. Componente vertical, T seno de 45 igual a mg. Componente horizontal, T coseno de 45 igual a F. Y F es igual a KQD cuadrado. O R cuadrado, como queráis. Divido la expresión de la izquierda entre la de la derecha y puedo despejar el valor de la carga Q, valor absoluto. Obtengo un valor de 1,65 por 10 elevado a menos 6. Ya digo que había puesto esta distancia en vez de esta de aquí. Por lo tanto, me salía ligeramente diferente. Es evidente que las cargas pueden ser las dos positivas o las dos negativas. No lo podemos saber. Lo único que sabemos es que tienen la misma carga, o positiva o negativa, el mismo signo. ¿Qué fuerza actúa sobre una partícula de masa m y carga q que penetra con una velocidad v en una región del espacio donde existe un campo magnético B uniforme? Explica dicha ecuación analizando cómo intervienen cada una de las magnitudes que determinan la fuerza creada por el campo magnético. Teoría pura y dura, aquí lo tenéis. De nuevo me espero unos segundos para que podáis pausar el vídeo y yo paso a hacer el apartado B. Vamos para aquí también, porque esto es todavía del apartado A. Aprovecho para deciros que en este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Están ordenados por comunidades. Hay una entrada que, por ejemplo, pone Física Andalucía. Pues metéis ahí y tenéis todos los exámenes de física que han caído en Andalucía. Pasamos al apartado B. Un protón y un electrón se mueven perpendicularmente a un campo magnético uniforme con igual velocidad. ¿Qué tipo de trayectoria realiza cada uno de ellos? Evidentemente son órbitas circulares. Determina la relación entre los radios que describe cada una de las partículas. Dato, se considera que la masa del protón es igual aproximadamente a 1836 veces la masa del electrón. Bueno, podemos deducir la ecuación que todos conocéis. R es igual a mv partido qb seno de alfa. ¿Cómo? Igualando la fuerza centrípeta con la fuerza ejercida por el campo magnético sobre una carga. QVB seno de alfa. Radio de la trayectoria del protón dividido el radio de la trayectoria del electrón. Ponemos todos estos datos. V y V se va, Q y Q se va, puesto que es el valor absoluto. B y B se va y que me queda masa protón partido masa electrón 1836. Y tenemos al señor Lorentz.
7. Enuncia y explica la ley de desintegración exponencial radiactiva, teoría también. Y luego nos dan los datos para hacer un pequeño problema. Todo esto de la primera pregunta, yo evidentemente me explayo. El apartado B, bueno, el enunciado está aquí, lo leemos. Para realizar una tomografía de emisión de positrones, un paciente se inyecta un contraste con F18, flúor 18, que es un isótopo radiactivo. Este isótopo del flúor tiene un periodo de semidesintegración, esto es lo importante, 76,1 minutos. ¿Al cabo de cuánto tiempo quedará en el organismo? Solo el 10%. Bueno, este tipo de problemas cae bastante y es bastante fácil. Vamos a utilizar esta ecuación, n igual a n sub 0 por elevado menos lambda t, la ecuación de la desintegración radiactiva. N sub 0 lo pasamos aquí dividiendo. Tomamos logaritmos neperianos. Despejamos el tiempo y obtenemos esta ecuación. Menos logaritmo neperiano de n partido n sub 0, que es 0,1, puesto que me dicen que solamente queda el 10%. El periodo de semidesintegración lo paso a segundos, lo paso a 76,1 por 60, y logaritmo neperiano de 2. Fácil, ¿no? 15.168. 8. Explica que es una lente convergente y una lente divergente, donde están situados los focos e imagen en cada una de ellas. A teoría. Podéis pausar el vídeo, leerlo. B. Un objeto de 1 centímetro de altura se sitúa a 10 centímetros. El Y, 1 centímetro. 10 centímetros delante. S igual a menos 10. Recordad que izquierda negativo, derecha positivo. Abajo negativo, arriba positivo. 5 centímetros de distancia focal, como es una lente convergente, positivo. Determina la posición, es decir, S', tamaño, es decir, I', y tipo de la imagen. Realiza el trazado de rayos. Bueno, pues vamos a hacerlo primero analíticamente y luego gráficamente. Todo esto es teoría también del primer apartado. Me pauso. Me detengo también unos segundos aquí para que podáis leerlo, detener el vídeo. Este sería el caso de la lente convergente y el caso de la lente divergente, cómo funcionan. Fijaros que los rayos paralelos se concentran en el foco imagen y los rayos que pasan por el foco salen paralelos. En la divergente al revés. Los que se dirigen hacia el foco salen paralelos, los que van paralelos se separan del eje óptico de tal forma que sus prolongaciones pasan por el foco imagen. Bueno, qué pregunta más larga, ¿no? Evidentemente podéis resumirla bastante. Apartado B. Estas dos ecuaciones las conocéis todos. 1f', 1s', 1 partido s. F' es la distancia focal, S' es la distancia a la que se encuentra la imagen y S el objeto. Aquí lo conozco todo menos a S'. Sustituyo, calculo y obtengo un valor de S' igual a 10 centímetros. Valor positivo a la derecha. Tamaño, I' partido I, S' partido S. Despejamos I', menos 1 centímetro. Menos 1, ¿qué significa? Que va hacia abajo. Y este sería el diagrama de rayos. Aquí tenemos el objeto. Esto eran 5 centímetros y ese era igual a 10, ¿no? Me parece, sí, menos 10. Esta distancia tiene que ser igual que esta. No sé si ha salido exactamente igual. Ese prima habrá salido, supongo, 10 centímetros. Sí, aquí lo tenéis. Y este tamaño tiene que ser igual que este, no es que boca abajo. Bueno, pues listo, papeles. Y fijaros que aquí ya tenemos el del año 2020. Es decir, que ya hemos acabado el examen. Si os metéis en el blog, pues iréis viendo todos los exámenes de todos los años. Bueno, pues nada, suerte y hasta otra.